Saludos, audiencia de Mauri Film en TV. Nos encontramos en Asociación Afroamérica 21 para platicar en torno sobre el tema derechos sexuales y reproductivos dirigidos para jóvenes, adolescentes, garífunas. Así que para eso estaremos realizando esta transmisión hoy desde las instalaciones de Afroamérica 21 con señor Dorna Zúñiga. Bienvenida. Muy buenos días a cada uno de ustedes que se encuentra hoy conectados. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión en vivo. Mi nombre es Dorna Zúñiga y soy técnico en trabajo social. En estos momentos nos encontramos juntamente con la Asociación Afroamérica 21 realizando lo que son las vocerías sobre los derechos sexuales y reproductivos dirigidos para jóvenes, mujeres y adolescentes garífunas, con el objetivo de que los jóvenes puedan conocer sus derechos sexuales y reproductivos. Esto por la alta estadística que salió en el mes de agosto, que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas desde las edades de 10 a 19 años a nivel departamento de Izabal. Hubo 1.306 niñas adolescentes embarazadas y es un resultado impactante para la población de Izabal. Eso quiere decir que todos los esfuerzos que se están realizando para evitar embarazos a temprana edad aún no ha tenido resultado favorable. Nosotros como organización, ante esta estadística, nos vemos en la necesidad de seguir alzando la voz a favor de los jóvenes y adolescentes para que puedan prevenir los embarazos a temprana edad, no simplemente eso, sino que también lo que son las infecciones de transmisión sexual. Muchos de nosotros o muchos de los adolescentes inician su vida sexual a temprana edad y no tienen conocimiento de lo que son las prevenciones y mucho menos el uso de métodos anticonceptivos. En esta mañana, ustedes a través de esta programación pueden realizar sus preguntas acerca de qué actividades nosotros vamos a estar realizando. Recordemos también que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, lo cual nos garantiza a nosotros que tenemos ese derecho de recibir educación acerca de este tema y poder educar a otras personas. En Guatemala aún no hay una política pública que apoye directamente a este tema, el cual también está afectando no solamente a jóvenes y adolescentes a nivel Izabal, sino que a nivel nacional. Recordemos que Guatemala es un país 29% joven, en el cual la mayoría de los jóvenes y adolescentes muchas veces troncan su futuro a través de un embarazo no deseado o matrimonios forzados. Nosotros para el mes de agosto tenemos una serie de actividades con jóvenes juntamente enlazados con el proyecto Salvaguarda de la Cultura Garífuna, en donde estaremos hablando sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. También tendremos lo que es un conversatorio entre jóvenes sobre el mismo tema. Queremos saber qué piensan los jóvenes acerca del tema y cuáles son las necesidades que los jóvenes y adolescentes tienen. También nos gustaría tener una conferencia de prensa con otros colegas para que ellos pudieran dar a conocer este tema, porque esto, aunque no se refleja y no se ve a simple vista, es algo que nos afecta a nosotros como población garífuna, porque si nosotros venimos y empezamos a tener hijos a temprana edad, ya no tenemos las mismas oportunidades que pudiésemos tener si nosotros retrasamos el momento de tener bebés. También nosotros como organización Afroamérica 21, en colaboración de Ramar, estamos realizando lo que son los talleres con otras compañeras acerca del mismo tema en las comunidades cercanas del IMSS. Recordemos que la salud sexual y reproductiva también no solamente afecta solamente a las jóvenes o adolescentes que salen embarazadas, sino que también afectan a las familias que tienen que darle el apoyo moral y psicológico al adolescente que sale en embarazo a temprana edad. En estos momentos
doy espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas acerca de la actividad que estaremos realizando antes del 20 de octubre acerca del tema. Audiencia de Mauri Film TV, muchas gracias por estar conectados a estas horas de la mañana, horario Centroamérica. Nos encontramos con señor Dorna Zúñiga platicando en torno sobre los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes, jóvenes y niños. Una vasta explicación por parte de ella, así que usted desde casa, desde sus labores, desde donde se encuentre, puede anotarnos sus preguntas para poder hacérselo llegar a ella. Así que mientras ustedes hacen sus preguntas, inicio la ronda para platicar en torno al tema. Para mí es alarmante que a estas alturas, a estos años, estamos hablando de 2023, no exista ni una política pública para poder debatir ese tipo de problemas. Sabemos que los derechos sexuales y reproductivos, todo ese tipo de problemas que conlleva, bien lo decía usted, que si alguien sale embarazada a la edad de 12, 13, 14 años, y esto no es ajeno para nuestro pueblo, o sea, si alguien sale embarazada o encinta a estas edades, sabemos de que para poder revertir ese problema y que vuelva a retomar sus estudios, las opciones son mínimas, las oportunidades son mínimas. Cristal Álvarez coloca su pregunta: ¿por qué es importante hablar con los adolescentes y jóvenes sobre los derechos sexuales y reproductivos? Porque eso reduce lo que son los matrimonios forzosos en adolescentes y también reduce lo que es los embarazos a temprana edad y también lo que es la transmisión de infecciones de transmisión sexual, valga la redundancia, y también reduce lo que un joven pueda adquirir lo que es el VIH, que podemos recordar que es una enfermedad, una infección de transmisión sexual que no tiene cura, sí tiene tratamiento, pero también el joven podría evitar poder caer en esos tipos de infecciones de transmisión sexual y también evitar un embarazo, porque también si en un caso un adolescente a los 15 o 16 años se embaraza de un adolescente, muchas veces en otros lugares lo que hacen es que los obligan a casarse. ¿Y qué pasa? Ellos ya no continúan sus estudios como lo que hablábamos anteriormente, sino lo que hacen es empezar a trabajar y muchas veces realizan lo que es el trabajo forzoso. La economía de ellos ya se ve afectada y ya no piensa en seguir estudiando y poder tener una profesión más adelante. Ahí está la respuesta para Cristal Álvarez. Gracias por hacernos llegar sus preguntas. De igual forma, esperamos que las demás personas hagan llegar sus preguntas a esta plataforma, gracias a pueblos originarios que nos están visualizando y al resto de personas que nos visualizan. Hablamos de las políticas públicas en este tema. Zoraida Ime Enríquez, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar cuando ya existe un embarazo en adolescentes? Una de las acciones que se debe tomar cuando ya existen embarazos en adolescentes es, primero, al adolescente tiene derecho a tener lo que es a la atención médica, llevar al adolescente a sus controles prenatales y luego a realizar una investigación, porque recordemos también que hoy en día hay una ley que existe que si un adolescente de 14 años se embaraza o ya sea de menor edad de un chico mayor de 17 años, se puede tipificar como lo que es una violación. Entonces se tiene que realizar las investigaciones. Esta adolescente tiene el derecho de llevar sus controles prenatales y también tiene el derecho de continuar con sus estudios para que no se vea afectada el día de mañana cuando ella quiera realizar ejercer sus estudios, porque es importante que las adolescentes que salgan embarazadas a temprana edad puedan continuar con sus estudios, así nosotros podemos seguir teniendo un mejor futuro. No, gracias a las personas y a la audiencia que está haciendo llegar sus preguntas. Suset Gamboa, en Guatemala hay leyes que incluyen la educación integral en la sexualidad. Otra pregunta más.
Sí, hay legislación guatemalteca. La legislación guatemalteca está, inclusive también está lo que es la Constitución de la República, en donde garantizan lo que es la información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero también existe una controversia en lo que es la educación. También el CNB hace algunos años autorizó a través del Ministerio de Educación realizar lo que es dar la educación sexual integral en las escuelas, pero resulta que eso entra en un dilema con los padres de familia y las iglesias en cuanto ellos deciden o dicen que sus hijos no se encuentran todavía en edad para recibir ese tipo de información. Sí, de hecho podemos hablar del tabú que existe en nuestro país, no digamos acá en Livingston y Izabal. Es un tema controversial. El tabú indica de que indican los padres de familia que aún manejan ese tipo de tabúes y de sistemas, que los niños no están preparados para poder recibir un tema así. Pero luego el adolescente sale embarazado, la niña sale embarazada. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las repercusiones que hay para ellos? Uno, no pueden recibir el tema de acuerdo a sus edades, pero luego salen en cinta. Entonces, centrándonos en nuestro pueblo, en Livingston y Izabal, dejando en sí la nacionalidad, hablemos en Livingston y Izabal, sabemos que este tipo de flagelo no es ajeno. Los embarazos en niños, los embarazos en adolescentes, su opinión al respecto. ¿Pueden ampliarnos este tipo de situaciones, este tipo de flagelo? El problema que existe en los embarazos de niñas actualmente sigue. A veces duerme un poco, a veces se desvanece por el trabajo de las instituciones, de las organizaciones, pero luego vuelve a salir a flote. Háblenos al respecto. Como usted muy bien lo había dicho, vuelve a salir a flote y podemos darnos cuenta que después de la pandemia hubo un poco de crecimiento de embarazos en adolescentes en nuestro pueblo. Y es visorio que eso es un problema que nos está afectando, aunque existen organizaciones que hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos, que han hecho enlaces juntamente con otras organizaciones en INSTO, son cuestiones de que todavía el adolescente no ha visto o no ha sentido la magnitud de lo que repercuta ser madre a temprana edad. A mí me gustaría recibir la pregunta y que alguien nos cuente la experiencia, alguien que tuvo un hijo a temprana edad, que nos contara la experiencia que ella tuvo a través de la plataforma para nosotros dar a conocer esta información. Bueno, si alguien desea compartir su experiencia, la plataforma está libre y puede escribirlo. De igual forma lo puede hacer vía privada y lo hacemos llegar. Así que, audiencia de Mauri Film en TV, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana, por estar visualizando y escuchando tan importante tema titulado Derechos Sexuales y Reproductivos, platicando en torno al tema con señor Dorna Zúñiga. Así que seguiremos escuchándole para que nos hable sobre si se piensa, qué piensan ellos en el futuro como organización, seguir abordando tan importante tema para reducir este flagelo en nuestro municipio. Sí, pensamos seguir trabajando, Dios primero, que los proyectos se nos autorice, ¿verdad? Porque ese es lo que muchas veces a nosotros no nos deja avanzar, el financiamiento de los proyectos, para poder seguir dando la información y trabajar con los jóvenes, no solamente de la etnia garífuna, sino que también de toda la población que vive aquí en Guatemala, a hacer alianzas con las escuelas y colegios para que nosotros no podamos bajar la guardia acerca de este tema, para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir informando a los adolescentes y a los jóvenes acerca de este tema, para que se pueda reducir esta estadística. Porque recordemos que ahorita estamos nosotros en espera de la estadística ya en el mes de diciembre, acerca de las mismas edades, de 10 a 19 años. Es una estadística alarmante que nos asusta, porque son 1.306 adolescentes y jóvenes que son madres. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas en el futuro?
qué va a ser de ellas. Algunas tienen el apoyo de sus padres, pero otras no. Algunas fueron obligadas a casarse, algunas están lo que es en unión libre, lo que eso quiere decir que la mayoría de ellas ya no van a continuar con sus estudios, y eso también sigue a un crecimiento de lo que es la pobreza y pobreza extrema. Como organización, ¿cómo piensan seguir abordando el tema? ¿Impartiendo capacitaciones, Seguiremos conocimientos? impartiendo capacitaciones. Hoy en día vamos a empezar a utilizar lo que son las plataformas de las redes sociales, realizando videos informativos, realizando lo que son abordajes a jóvenes en los centros de Livingston, para poder seguir dando esa información. También podríamos realizar alianzas con las escuelas, también se podría realizar alianzas con lo que son las iglesias, porque es un tema que hoy en día nos está afectando, y por ese mismo tabú que todavía no se ha terminado de romper, por eso aún seguimos viendo el alto índice de embarazos en adolescentes y mujeres. ¿Qué le diría a las madres o a los padres de familia hoy día respecto al tabú que se maneja para poder difundir el tema con sus hijos o poder abordar el tema con sus hijos? ¿Qué le diría a esos padres de familias hoy? Yo les diría a esos padres de familia que no le tengan miedo a la información y que no le tengan miedo de hablar con sus hijos claramente sobre lo que son los derechos sexuales y reproductivos. También recordemos que si nuestras hijas y nuestros hijos reciben la información correcta, no estarán violentando o no serán violentados sus derechos humanos. Tratándose de las bases del pueblo garífuna, ¿cómo lo abordaban nuestros ancestros este tema? ¿Cómo piensa usted? ¿Qué conocimiento tiene usted cómo lo abordaban nuestros ancestros el tema de la sexualidad en la adolescencia? En la adolescencia, bueno, yo considero que nuestros antepasados lo abordaban siempre hablándonos claramente, advirtiéndonos lo que nosotros podría pasarnos si nosotros realizábamos un acto indebido. Ellos siempre nos hablaban y nos advirtieron de lo malo, de lo que nos podría pasar a nosotros si nosotros no tomábamos conciencia de nuestros actos. Resumiéndolo así, platicamos en torno al tema derechos sexuales y reproductivos con señor Dorna Zúñiga. Así que damos un espacio para que usted desde casa, desde sus labores, pueda realizar sus preguntas, y si tiene experiencia sobre el tema lo puede dejar acá con nosotros para poder hacerlo llegar. ¿Algo más que desee compartir mientras esperamos las personas coloquen sus preguntas? A mí me gustaría agregar que la educación es poder y la facilitación también. A mí me gustaría que cuando se le llegue una invitación o se le entregue una invitación a un adolescente, que la madre o padre de familia tuviera la confianza en decir que su hija, o decidir que su hija asista al taller en donde ella se va a enriquecer mucho más. Yo me acuerdo que yo crecí formada en el taller de las hormiguitas juntamente con doña Lonia Morales y también con Xiomara Álvarez en la asociación Iseri Bagari. Desde ahí me empecé a formar acerca de varios temas. Muchas gracias. Pueblos originarios, existen jovencitas que creen estar enamoradas de hombres comprometidos y de esa relación viene un embarazo. Esta pregunta nos las hace Pueblos Originarios. ¿Qué charla se le podría dar a un adolescente en ese aspecto? Porque se puede pensar que es rebeldía o amor. Sí, allí es la falta de afecto que muchas veces hay en casa. Entonces, el adolescente o la joven piensa que esa persona adulta le está dando el afecto que ella necesita. Ahí una capacitación que se le podría dar es sobre lo que es el autoestima y el amor propio para que ella pueda darse a respetar. Hablemos de las jovencitas que tienen aquellas necesidades que, yo puedo pensar que se apuran en esta situación, o sea, a veces carecen de algunas situaciones. Hoy día la tecnología ha obligado mucho a las niñas y vienen aquellas personas a ofrecerle un incentivo. La cantidad del incentivo no lo podemos mencionar, pero esto ha hecho también a confundir a aquellas niñas, a aquellas adolescentes, a caer en ese tipo de problemas y por ello el embarazo prematuro no deseado.
Sí, eso suele pasar porque el adolescente o los adolescentes se sienten confundidos. El adolescente cree que a los 14 años está enamorado y cree que es el amor de su vida y piensa que sin él no puede vivir, pero es una confusión que ellos están viviendo por la etapa de crecimiento y en lo que ellos se encuentran. Entonces, allí nosotros necesitamos hablar sobre el autocuidado que ellas tienen que tener y también hablar sobre lo que es su autoestima y saber que ninguna cantidad de dinero puede venir a sobrevalorar lo que es su acto y su amor propio, porque si alguien viene y da un incentivo, por una fotografía, tenemos que educar a nuestras hijas que las redes sociales tiene que ser educativo, para algo, tiene que servir para algo para que nosotros aprendamos, no para denigrarnos como persona. La educación sexual también tiene que venir desde casa. Tenemos que aprender a hablar claramente con nuestras hijas y decirles que no tienen que acceder a enviar su fotografía por una cantidad de dinero, que es preferible realizar trabajos honestos para poder obtener lo que uno necesita. Hablando en sí en materia legal, ¿cuáles son los problemas que vienen para esas personas que ofrecen dinero a adolescentes en cambio de un favor sexual o bien para que ellas puedan obtener sus fines? ¿Cuáles son los delitos en que ellos incurren? O sea, estamos hablando de los agresores. Exacto. En ese momento son agresores, podemos llamarle agresores en ese momento. Ellos ofrecen dinero a las niñas o a los adolescentes con una finalidad de un favor sexual. ¿Hasta dónde puede el Código Penal castigar a esas personas de acuerdo a las leyes de Guatemala? Fíjense que eso puede ser castigado y verse como lo que es el delito de la violación forzosa, inclusive como la explotación, porque si piden una fotografía y es menor de edad puede ser explotación y también visto como lo que es pornografía y puede ser castigado de 5 hasta 10 años según nuestros códigos. Recordemos también que existe lo que es la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación de Trata de Personas, lo que es la SBET, y también trabaja sobre la prevención de esos delitos, lo que es trata de personas, explotación y explotación sexual. Edwin Baltasar Blanco nos envía su comentario. Creo que las músicas que promueven, son las músicas que promueven la morbosidad y son accesibles a niños de temprana edad, afectan el desarrollo de los niños y también son expuestos a bailes desenfrenados. Exacto. Y eso despierta un tipo de curiosidad a temprana edad. Edwin Baltasar Blanco, gracias por su comentario. ¿Puede hablarnos al respecto de las músicas Sí. o de ese tipo de bailes morbosos que viene afectando, tal como lo dice el amigo Edwin Baltasar? Exacto, y hemos visto nosotras también, y que hoy en día ya somos madres y podemos ver y escuchar también esas canciones que uno se pone a escucharlos y se sorprende porque realmente todas las palabras desde que inician las canciones hasta que terminan son puramente morbosidades, pero eso también depende de nosotros como padres de familia, en decirle a nuestros hijos este tipo de canciones no, y serles claro, no solamente negárselos y regañarles, porque muchas veces el joven o el niño está con la curiosidad porque todo el mundo lo escucha porque está de moda y él también quiere estar a la moda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser claros y decirles que no escuchen ese tipo de canciones. Y un consejo también a las mujeres que tienen niñas, no permitirles bailar de ese tipo de perreos, porque tal vez para nosotros es normal, pero nunca sabemos qué pervertido puede haber afuera y puede estarla viendo. Entonces eso genera lo que es el morbo de otras personas o de los futuros agresores o de los que son agresores. No, definitivamente. Por mi parte, he sido criticado bastante cuando hablo de las madres que bailan junto a sus hijas en un TikTok. Son bailes que dicen mucho a través de las imágenes. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que se deben de evitar. Para resumirle a la audiencia que se acaba de sumar a este importante programa,
derechos sexuales y reproductivos, platicamos con señor Dorna Zúñiga sobre este tema tan importante. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna experiencia que dejarla, tendremos 5 minutos más antes de irnos fuera, mientras seguimos con el abordaje de este importante tema a estas horas de la mañana. Bueno, también recordemos que los derechos reproductivos se refieren a la libertad de cuántos hijos queremos nosotros tener. Recordemos que en años anteriores habían personas que tenían hasta 12, 13, 10 y bastantes hijos. Hoy en día nosotros, las personas actuales, estamos viviendo otro tipo de tabú, porque nos ven con un hijo, con 2 hijos, y para cuándo el segundo, y para cuándo el tercero. Entonces esos son nuestros derechos reproductivos en cuanto a decidir cuántos hijos vamos a tener. Recordemos que los hijos no solamente se traen al mundo, sino que también ellos ya nacen con sus derechos, necesitan atención, necesitan educación, y hoy en día podemos recordar también que nuestra economía y lo que está pasando en el país no está como que apto para estar trayendo bastantes hijos al mundo. Entonces los derechos sexuales se requiere a la libertad de la persona como ejercer su sexualidad, y los derechos reproductivos es la libertad de la persona en decidir en cuántos hijos ella quiere tener. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros. No se les olvide darle seguir a la plataforma. Esto es muy importante para poder llevarle contenidos limpios, contenidos importantes, contenidos bonitos directamente a sus hogares, o bien para las personas que se mantienen laborando. Así que no tenemos más preguntas por el momento. No sé si quiere compartir algo más antes de irnos fuera. Bueno, me voy con este mensaje. Recordemos que nuestros hijos merecen tener una mejor educación y que la información es poder. Así que si nos ven por ahí realizando unos videos o informando sobre los talleres o que nosotros vamos a tener en futuro, por favor, no duden en asistir. Muchas gracias. Tenemos 5 preguntas, normalmente son 10 preguntas, son preguntas luz. Yo le pregunto sobre una palabra y usted responde directamente lo primero que se le viene. Me avisa cuando esté lista. Solo 5 le. Derechos sexuales. Derechos sexuales es el derecho que nosotros podemos tener en cuanto a nuestra sexualidad. Tabú sobre sexualidad. Es la forma en que las personas nos niegan a nosotros poder informarnos. Reproductivo. Es la cantidad de hijos que nosotros podamos tener o querer tener. Madre. Madre es la persona que educa y a una persona para tener un buen futuro. Padre. Es la persona que educa con amor y también educa y le da educación a sus hijos. Su capacidad es notable. Muchas gracias por estar con nosotros a través de esta plataforma. Gracias a todos aquellos quienes estuvieron con nosotros. Gracias a todas las personas quienes hicieron posible este trabajo. Mi equipo de trabajo siempre a las órdenes. Estamos allí para poder crear contenidos educativos. En nombre de todos aquellos quienes hicieron posible, nos vamos fuera. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera.